equivalentes. Ese es el tema del día de hoy. Expresiones algebraicas equivalentes. Vamos a trabajar con el libro. ¿Qué página es eso? Página 98. Página 98 de su libro. Esa página empieza con lo que sigue. Dice, una igualdad entre expresiones numéricas está formada por dos expresiones numéricas, llamadas miembros de la igualdad. O sea, aquí tenemos el signo igual y a cada uno de sus lados hay un miembro de esta misma igualdad. Una expresión numérica de igualdad puede ser falsa o verdadera. Por ejemplo, esta primera expresión es verdadera porque cuando realizamos de ambos lados las operaciones que nos indican, al final llegamos que el resultado de un lado es igual al resultado del otro. Ahora, cuando una expresión numérica de igualdad va a ser falsa, cuando de un lado tengamos un resultado que no es igual al resultado del otro lado, como por ejemplo en la segunda opción nos dicen 2 más 3 elevado al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cómo podemos saber si es verdadera o falsa? Haciendo las operaciones que nos están indicando. 2 más 3, esto es 5 elevado al cuadrado, nos da 25. Luego, 2 al cuadrado es 4. Le voy a sumar 3 al cuadrado, que es 9. 9 más 4 es 13. Esta igualdad es falsa porque 25 no es igual a 13. Eso quiere decir que las operaciones de un lado no son equivalentes a las operaciones del otro lado. ¿Sí? Entonces, solo podemos saber si una expresión algebraica es equivalente a otra si al final de los procesos llegamos a que un resultado es igualito al que obtenemos del otro lado. Acuérdense que la expresión de igual no quiere decir que tal cual lo que está de un lado tenga que ser idéntico a lo que está del otro lado. Es una expresión de equivalencia. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? A que a simple vista nosotros sabemos que 4 por 3 menos 6 pues tiene tres números diferentes, ¿no? El 4, el 3 y el 6. Del otro lado tenemos 38, 6 al cuadrado y 4. Los números que están de un lado, 4, 3 y 6, no son iguales a los que están del otro, 38, 6 y 4. ¿Por qué se dice que estas expresiones son equivalentes? Porque al final, cuando terminamos de hacer todos esos procedimientos, llegamos a un resultado que sí es igual al resultado del otro lado, de la igualdad. ¿Sí? Entonces, las expresiones numéricas son equivalentes si son verdaderas. Es decir, cuando cumplimos que un valor numérico es igual al otro, decimos que la expresión equivalente pues es verdadera. En caso contrario, cuando un valor numérico no es equivalente o igual al otro, entonces esto es falso. Vamos a empezar a resolver estos ejercicios. Dice lo primero. ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el perímetro del siguiente cuadrado? ¿Cómo sacamos o cómo calculamos el perímetro de un cuadrado? ¿Quién se acuerda? Sumando los lados. Así es, el perímetro de un cuadrado
es igual a lado más lado más lado más lado. Entonces, si aquí en este cuadrado tenemos que cada lado mide 4x, el perímetro va a ser 4x más 4x más 4x y más 4x. ¿Es la única forma en la que podemos expresar el perímetro de un cuadrado? A través de sumas. Sí, está fallando mucho mi micro. ¿De qué otra manera podríamos escribir el perímetro? Multiplicando. ¿Qué multiplicamos? También puede ser 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, o sea, 2 a la cuarta, ¿así? Sí, porque sumando el perímetro da 16 y 2 a la cuarta da 16. Ok, es correcto. Pero acuérdate que aquí tenemos a la X. Entonces, cuando nosotros sumamos X, al final nos quedan X, ¿no? Una cierta cantidad total de X. Si nosotros a la X la elevamos a la cuarta, nos va a quedar X a la cuarta. Y X a la cuarta es diferente de X, porque los exponentes son distintos. Entonces, yo les propongo otra. Por ejemplo, aquí ya expresamos el perímetro a partir de sumas. Está muy bien. Así se obtiene el perímetro. También, dado que en un cuadrado los 4 lados son iguales, entonces podemos obtener el perímetro si multiplicamos la medida de un lado por 4. ¿No? Un lado mide 4x, más 4x más 4x más 4x es lo mismo a que si yo tomo un lado, 4x, y lo multiplico por 4, porque hay 4 iguales. Entonces, esta expresión también es equivalente a 4 por 4x. ¿Cómo sé que es equivalente? Si hago la suma de un lado, 4x más 4x más 4x más 4x me da 16x. ¿Cuánto me da del otro lado? 4 por 4x, ¿cuánto es? 16x. 16x. Cuando multiplicamos un número por una expresión algebraica, solo se multiplica el coeficiente, o sea, el número grande que está al frente de la letra. Así se llama, es un coeficiente. Entonces, 4 por 4, 16 y conservamos la x. Entonces, esta es una manera de escribir el perímetro. Pero esta también es otra. Ambas son equivalentes porque al final de un lado obtuvimos el mismo resultado que del otro. ¿Sí? ¿Quedó clara esta primera parte? Más o menos. Más o menos, ok. Vamos a ir trabajando con esto para que se vayan acostumbrando. Vamos a lo que sigue. Dice, un triángulo isósceles. El triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales, este con este. Tiene las medidas que se indican en la figura. Ok, los lados que son iguales miden x más 5 cada uno. X más 5 y x más 5. La base es la distinta. Uno de sus tres lados es diferente. Este lado mide x. Dice, la medida de la base de ese triángulo isósceles es de x unidades.
¿Cuál es el valor de X? ¿Cuál puede ser el valor de X aquí? ¿Cuánto puede valer X? ¿Cuánto puede valer, chicos? ¿Puede valer 3? ¿Puede valer 2? Puede valer cualquier número ¿Uno? positivo. Puede valer 1. Puede valer 0. Sí, no. No, porque si vale 0 no tenemos lado. Entonces, puede ser 1 de 1 en adelante. O incluso no necesariamente desde 1. Puede ser, por ejemplo, 0.5. Va a ser un lado muy, muy, muy chiquito, pero va a tener longitud. Entonces, tiene que ser mayor a 0. Ese valor es único o puede ser otro cualquiera. Puede ser cualquiera, siempre y cuando sea positivo y mayor a 0. Entonces, puede ser cualquiera. Que sea positivo y mayor a 0. Porque estamos hablando de una longitud, de una medida. No pueden haber medidas negativas cuando hablamos de longitud. Una longitud siempre va a ser un valor positivo. En esta situación, ¿qué representa la expresión 2 por x más 5? Los lados del triángulo. Muy bien, Amairani, así es. Como yo tengo dos lados del triángulo y cada uno vale x más 5, pues este 2 por x más 5 representa los dos lados iguales del triángulo. Uy, ¿quién se me metió? Maestra, a mí no me parece que está compartiendo pantalla. ¿Qué pasó? A mí no me parece que esté compartiendo pantalla. Ah, ok, a lo mejor ha de ser tu conexión, Mauricio. ¿Cuál es la respuesta? Es que no me parece. Puedes salir de la sesión y vuelve para que te aparezca. Sí, voy. A ver, ya sé qué voy a hacer. A ver, creo que acá es. Ya, maestra, ya lo veo. Muy bien. Ok. Entonces, 2 veces la medida de un lado quiere decir, pues 2 veces esa medida, ¿no? Y en total, como tengo dos lados iguales, pues son los dos lados. O sea, la medida de los dos lados es igual a 2 veces la medida de uno, porque uno vale lo mismo que el otro. Por eso es
los dos lados que son iguales en el triángulo. 2 veces un lado es lo mismo que la suma de los dos que son iguales. Vamos a lo que sigue. Ok, ¿cuáles de las siguientes expresiones son equivalentes a 2 por x más 5? Hay que marcarlas con una palomita. ¿Cuál de estas tres creen que sea equivalente a esta expresión? ¿Cuál o cuáles? Puede haber una o puede haber más de una. La primera y la segunda, creo, no sé. ¿Los demás qué piensan, qué opinan? Yo creo que es la primera y la tercera. Ok, la primera y la tercera. Habían dicho antes que la primera y la segunda. Ok. ¿Alguien propone alguno diferente? La primera. La primera nada más. La primera nada más. Ok, Juan Carlos dice la primera también. Ok, bien. Para saber si una expresión es equivalente a otra, lo que debemos hacer es resolver aquellas operaciones que están indicadas en la expresión. Aquí me dicen 2 veces x más 5. Cuando nosotros tenemos una operación algebraica así, el 2 multiplica cada uno de los valores que está aquí adentro. ¿Ustedes ya estudiaron esto? ¿Ya lo han visto con anterioridad? A lo mejor y sí, pero ya no se acuerdan. Entonces, 2 veces un valor es lo mismo que 2 veces cada uno de ellos. Por ejemplo, supongamos que tengo 2 por 1 más 3. Esta operación yo la puedo obtener de dos maneras. La primera, si sumo 1 más 3 y luego el resultado lo multiplico por 2, que es 4 por 2, ya sé que me va a dar 8, ¿no? O multiplicando el número 2 por cada uno de los números que están aquí adentro. O sea, 2 por 1, esto es 2, más 2 por 3, esto es 6. Luego, 6 más 2 me da lo mismo, 8. Entonces, son dos maneras de obtener el resultado. Entonces sería solo la tercera. Ah, tienes razón, Jesús. Sería la tercera. Sería solo la tercera. Si nosotros multiplicamos 2 por x, nos da 2x.
y 2 Ya por cambié la opinión, maestra. Yo digo que la primera y la tercera, puede decir. Si multiplicamos 2 por 5 ya me da 10 positivo, ¿no? Entonces, al parecer es esta. Pero ninguna otra lo cumple. O sea, ninguna otra al final me da 2x más 10. La No segunda, sabemos qué cantidad es. Ok. Entonces, esto es igual a 2x más 10. Esta también da 2x más 10. Aquí tengo el 2x. A este 2x se le está sumando el resultado de 2 por 5. Y 2 por 5 es 10, ¿no? Entonces al final queda como 2x más 10. Entonces estas dos expresiones son las equivalentes a 2 por x más 5. Inciso D. Como sabes, el perímetro de una figura geométrica es la suma de las medidas de sus lados. Eso es cierto. El perímetro de una figura geométrica la vamos a obtener si sumamos las medidas de sus lados. Pero cuidado, porque no toda figura geométrica tiene lados rectos. Entonces, si yo tengo un rectángulo, por ejemplo, y quiero su perímetro, yo sé que tengo que sumar sus lados. Pero, si quiero el perímetro de un círculo, también sumo sus lados. No. No. El perímetro de una figura geométrica va a ser la suma de las medidas de los lados, siempre que la figura geométrica sea de lados rectos. No importa si es regular o irregular. Anteriormente habíamos dicho, las figuras geométricas regulares son aquellas que tienen la medida de sus lados iguales. Las irregulares son las que tienen un lado más grande que los demás o, en general, la medida de sus lados son diferentes. Entonces, mucho cuidado. No todas las figuras geométricas tienen el perímetro igual a la suma de sus lados, sino que es sus lados rectos. Dice, ¿qué expresión algebraica representa el perímetro de un triángulo isósceles? ¿Mm? ¿Qué expresión algebraica entonces podría representar el perímetro del triángulo isósceles? Ya nos dijeron aquí que el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. O sea, la medida de dos de sus lados son iguales. Vamos a hacer un dibujo aquí para mirar esa equivalencia. ¿Puedo tener algo así? Maestra, el triángulo isósceles era el de ese triángulo que sus caras estaban igualitas. O sea, todos medían lo mismo. Ah, ok. No. O era el otro que era así, en donde eran todas, no medían todas lo mismo, eran irregulares todas las caras. Ok. Ojo, un triángulo solo tiene dos caras, la de adelante y la de atrás. Pero Ah, no, se me olvidó, digo los lados. los lados, exacto. ¿Cuál era, maestra? El isósceles es el que tiene dos lados iguales. o sea, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Entonces, por ejemplo, si este lado mide A, este lado también va a medir A. O Y el sea, es lo que queda mismo, aquí, así es es, lo mismo. el diferente puede medir otro valor, o sea, B. B es cualquier otro número diferente de A.
¿Cómo podríamos expresar el perímetro de este triángulo? A por B entre 2. A ¿No? por B entre 2. ¿Así se calcula el perímetro? Sí, era 12 por altura por base, ¿no? Entre 2. Eso es el área. A. Entonces A más B. Exactamente. Entonces el perímetro puede ser A más B. Es la suma de los lados rectos, acuérdense. Un perímetro es la suma de los lados rectos. Luego, escribe 3 expresiones algebraicas equivalentes a la que hallaste para el perímetro de esa figura. Bien, ya tenemos una, A más B. ¿De qué otra manera puedo escribir esa misma operación? Multiplicando. A la 2 más B. ¿Ok? O sea, hay varias formas, ¿no? 2A más B. Muy bien. Amairani. Entonces, si yo sumo estas A's, pues tengo 2A más B. Entonces, ya tengo 2. Esta que es A más B. Esta que es 2A más B y me falta una. Tienen que ser 3. Sí, tienen que ser 3. Ah, pues ahorita. Lo voy a pensar. A más B más A. A más B más A. Sí, así es. También puede ser B más 2 veces A, ¿no? Si nosotros invertimos aquí la suma, B más 2A es lo mismo que A, perdón, B más 2A es lo mismo que 2A más B. Muy bien, ¿sí? Sí. Entonces, ok, no es posible 2A por B. Si nosotros multiplicamos la medida de los lados, ya no obtenemos un perímetro, obtenemos un área. Acuérdense que el perímetro es una longitud, solo tiene una dimensión, solo es largo, ¿no? El largo. El área tiene 2 dimensiones, largo y alto, o largo y ancho. Entonces, cuando nosotros hacemos esa multiplicación de 2 magnitudes, obtenemos una segunda dimensión, que es la superficie. Por eso con el perímetro no se debe multiplicar, porque cuando nosotros multiplicamos obtenemos una superficie, no un perímetro. Entonces, perímetro debe ser siempre suma, porque el perímetro solo tiene largo. Y siempre va a dar lo mismo, o sea, como siempre va a dar lo mismo. Siempre va a dar lo mismo. ¿A qué te refieres, Mauricio? O sea que puede dar mismos resultados. Sí. Por ejemplo, si Creo que a lo que siempre... se refiere es que haya distintas operaciones, pero esas operaciones a fin de cuentas pueden dar el mismo resultado. Ándale, eso que dijo Juan. Sí, hay distintas operaciones que dan el mismo resultado. Entonces, el día de hoy eso es lo que estamos estudiando. Fíjense, una misma operación para encontrar un perímetro se puede escribir de diferentes maneras y al final siempre vamos a obtener el mismo resultado. ¿Por qué?
porque estas expresiones son equivalentes. ¿Mm? Ok. Mucho cuidado, aquí una aclaración extra. Parra me parece que había comentado que el perímetro era A por B entre 2. ¿Fuiste tú, Parra? Sí, pero esa era el área. Exacto, es el área. Pero, chicos, A por B entre 2, el área se calcula base por altura entre 2. Nosotros tenemos un triángulo, la base la multiplicamos por la altura. Pero mucho cuidado, no en todos los triángulos la altura es un lado. Por ejemplo, aquí. A, el lado que mide A, el otro lado que mide A y el lado que mide B, ninguno de estos tres lados son la altura del triángulo. ¿Por qué razón? Porque la La altura altura está en medio. no necesariamente en medio, sino que debe ser perpendicular a la base. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos al doctor y nos toman nuestras medidas principales de peso y presión y demás, también nos miden la altura. ¿Y qué es lo primero que nos dicen? Párate derecho. Porque si te paras encorvado, tu altura no va a ser esa. Cuando nosotros nos... Te Ajá, tienes que parar recto. sí. Cuando nosotros nos paramos derechos, estamos creando un ángulo de 90 grados con el piso. Entonces, es exactamente lo mismo cuando tenemos la altura de cualquier figura geométrica. La altura va a ser la medida que sea perpendicular a la base, o sea, al lado en donde se esté apoyando esa figura. Siempre, la altura es perpendicular. La altura no puede ser A. La altura no puede ser A sobre B porque A no está formando un ángulo de 90 grados con la base B. Está formando un ángulo menor a 90 grados. ¿Mm? A veces vamos a tener triángulos que no van a tener una altura en medio, como lo decía Jesús, por ejemplo. Si yo tengo un triángulo así y esta es mi base, ¿cuál es mi altura? Mi altura no queda en medio. Mi altura no puede ser esta. Mi altura va del vértice opuesto a la base y baja perpendicular a ella. Aquí ya se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esta es la altura. ¿Mm? Mucho ojo. Bueno, chicos, entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Que tengan bonito fin de semana. Bueno, maestra. Nos vemos. Bueno.